es el tema de qué es Dios, cómo es Dios, y para hacerlo dijimos que íbamos a soportar este entendimiento de la naturaleza de Dios en su espiritualidad, en su supremacía y en su simplicidad. Ahora, en primera medida afirmamos que la naturaleza de Dios es espiritual, y como un espíritu que es un ser viviente, es un ser incorpóreo, es un ser que posee facultades. Vamos abordándolo así. Entonces es un ser viviente como todo espíritu, es un ser incorpóreo o inmaterial como todo espíritu, y es un ser que posee facultades de la mente, de la voluntad y de los afectos. Y allí hicimos una puntualización. La puntualización que hicimos la clase pasada fue acerca de su impasibilidad, la impasibilidad divina. Ahora, seguimos progresando en el entendimiento de la espiritualidad de Dios al ver una cuarta característica de los espíritus, y es que los espíritus tienen moralidad. Los espíritus son seres morales, o como comúnmente se dice, agentes morales libres, agentes morales libres. Los espíritus, a diferencia de los objetos y animales, tienen moralidad. Los espíritus tienen moralidad. Y cuando hablamos de moralidad, hacemos referencia a dos asuntos básicamente. Uno, que tienen carácter moral, es decir, usted los puede caracterizar en bueno o malo. No hay otra opción. Es decir, todos los espíritus se pueden caracterizar o su carácter es o bueno o malo. Pero también el hecho que sean agentes morales libres incluye su capacidad moral. Capacidad moral. Y aquí capacidad significa que tiene la facultad de discernir lo correcto, lo incorrecto, puede aprobar lo correcto, condenar lo incorrecto, pero también tiene conciencia personal de lo correcto e incorrecto. Entonces, dos cosas tenemos para decir. Uno, carácter moral y capacidad moral. Como ha sido nuestro trato del tema, iremos desde las características del hombre, luego los ángeles, para concluir nuestro entendimiento de Dios. Como le he dicho, hermano, ¿cómo es nuestro tratamiento del tema? Nosotros no podemos decir, por ejemplo, un espíritu. Sí, la Biblia dice que Dios es un espíritu, pero al mismo tiempo definir espíritu como nosotros lo definimos. Entonces no podemos decir nosotros, los espíritus son seres morales, y nosotros mismos darle el significado de qué es eso de ser moral, qué es eso de carácter moral o capacidad moral. Por eso nuestro método ha sido mirar en la Biblia qué significa cada cosa, es decir, que no solo la palabra, sino el significado sea bíblico. Por eso vamos a mirar lo que la Biblia dice acerca del qué es la moralidad en el hombre, qué es la moralidad en los espíritus, y luego lo atribuimos a Dios. Entonces, hermanos, la Escritura, hablando de los hombres, miremos qué dice del hombre. La capacidad moral que tiene el hombre se llama conciencia. Esto lo encontramos en Hechos 24, 16, Romanos 2, 14 y 15, segunda a los Corintios 1, 12, primera Timoteo 1, 5 y etcétera. La palabra de Dios nos dice que el hombre es un ser moral, y esto por la capacidad que tiene derivada de Dios, es decir, tenemos de Dios el ser morales. ¿Y eso qué significa? Una capacidad interna de distinguir lo que está bien o lo que está mal en sentido general. Ahora, por supuesto que la conciencia no se levanta en el vacío,
sino que implica un ejercicio de la mente, es decir, de discernir, como dice Romanos 2, 14 y 15, cuando nos habla pues de la conciencia por la cual los hombres daremos cuenta al Señor. Pero también, hermanos, nuestra moralidad incluye tanto los afectos como la voluntad. Es decir, somos agentes morales, pero tenemos capacidad moral de elegir lo uno, lo otro, en un sentido general. Implica lo que dice Proverbios 20:27, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. La palabra de Dios también señala virtudes morales y hábitos en los espíritus humanos. Por ejemplo, la Escritura habla en Salmo 34:18 de un espíritu recto. Esto nos habla de su carácter moral. Salmo 51:10 de un espíritu nuevo. También en Ezequiel 11:19 y 36:26, que el espíritu puede renovarse. En Salmo 32:2 de un espíritu altivo y un espíritu humilde, como está escrito en Proverbios 16, 18 y 19. ¿Qué queremos decir con toda esta argumentación? Que en efecto los espíritus humanos tienen un carácter moral y tienen capacidad moral. Segundo a los Corintios 7:1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Las Escrituras también son firmes en su testimonio sobre la capacidad moral de los ángeles y demonios. Su caída en el pecado, por ejemplo, y la manera que tientan a otros a pecar implica su capacidad moral. En Juan 8:44 el Señor llama al diablo mentiroso y asesino. Dice la Biblia: vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Aquí la palabra de Dios nos habla no solo que Satanás hace el mal, sino nos muestra su carácter. Él es algo, él es malo. En Génesis 3:5 recordemos que Satanás tentó a pecar a la mujer. Esto significa que Satanás tiene un carácter moral malo, pero hace cosas malas. Es malo y hace el mal. Carácter moral y capacidad moral. La Escritura también habla del carácter moral de los espíritus angélicos. Es decir, la Escritura califica a los espíritus angélicos. Mire la calificación que le dan muchos textos: espíritus inmundos o malvados. ¿Qué quiere decir eso? Que los espíritus o los ángeles se pueden calificar por su carácter. Son buenos o malos, inmundos, malvados o no lo son así. Pero miremos su capacidad también. No solo que se pueden categorizar en buenos o malos, eso es carácter moral. Miremos su capacidad. Primera de Samuel 16:14, 16 y 23. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo. Mire cómo se le llama a este espíritu: malo, de parte de Jehová. Más adelante dice: diga pues nuestro Señor a sus siervos que están delante de ti que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Más adelante: y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Así que este es un espíritu malo, pero hace cosas malas. Esa es su capacidad moral. Primera de Reyes 22, 21 y 22 dice: y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Jehová le dijo: ¿de qué manera? Este espíritu dijo: yo saldré y seré espíritu de mentira en boca
de todos sus profetas, y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Mateo 12, 43 y 45 dice, cuando el espíritu inmundo, ahí está su carácter, es bueno o malo, que en este caso es malo, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos y buscando reposo y no lo halla. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el posterior estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Entonces vemos allí el carácter, pero también sus obras malas. Segunda de Pedro 2:4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, y ahí está su capacidad moral de pecar, son ángeles, no necesitan cuerpo, pero pecan. Si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. En cuanto a los ángeles caídos, el diablo y los demonios muestran su capacidad moral cuando hacen cosas malas, especialmente contra el pueblo de Dios. Por ejemplo, en Apocalipsis 12:10 dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Aquí, los espíritus o Satanás es el acusador de nuestros hermanos, es el acusador de los creyentes, esa es su capacidad moral de hacer mal. Cuando responden a su propia condena, cuando son desaprobados por Dios, muestran también su capacidad moral. Mateo 8, 29 y 30, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Y dice la Biblia que estaba paciendo lejos un hato de cerdos y allí pidieron que se les enviara. Note su capacidad moral. Ellos suplican, tienen temor, tienen ira con respecto a los tratos de Dios. Santiago 2:19, tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Su capacidad moral. Y Apocalipsis 12:12, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo, con gran ira. Y hay maldad en lo que hace, porque viene sobre la tierra para atormentar a los humanos. Todo esto lo he citado, hermanos, para comprobarle varias cosas. Le he querido comprobar que los espíritus, independientemente que tengan cuerpo o no lo tengan, o que temporalmente se les conceda tener cuerpo, como los ángeles que temporalmente Dios les concede tener una forma para ciertos propósitos, independientemente que un espíritu ande solo o esté actuando en una persona, son agentes morales. Se pueden catalogar como buenos o malos y tienen capacidad moral. ¿Qué significa? Que según cómo son, según su carácter, así actúan. Eso es otra forma de decir que en el universo de Dios, en la creación, empezando con Dios, que no es creado, pero de ahí en adelante, no hay seres morales neutros. Pues o son buenos o son malos. No hay una categoría en la mitad, como que hay seres que están en la neutralidad moral. No estás. Y como su carácter es bueno o malo, y no neutro, sino bueno o malo, entonces hacen obras de acuerdo a su carácter. Si el espíritu tiene carácter malo, pues hará cosas malas, y si el espíritu tiene carácter bueno, hace cosas buenas. Entonces, y esto lo hacen, hermanos, independientemente, no tienen cuerpo. Eso es una característica de los espíritus. Quiero solo terminar miremos
qué es en Dios, entendiendo cómo son los espíritus, que mi punto era el siguiente. Los espíritus son seres morales, todos. ¿Cuáles son los espíritus? Pues los espíritus del hombre, ángeles, sean buenos o malos, y Dios. ¿Qué dice la Biblia de Dios? Ya que es un espíritu, y los espíritus tienen moralidad, Dios tiene moralidad. Génesis 3:5 y 22 dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. ¿Nota? Eso es un ser moral. Conoce el bien y el mal. No lo conoce como nosotros, pero lo conoce. Es decir, es un ser moral. Lo que pasa es que él conoce el bien, pero porque es el bien, y conoce el mal como la ausencia de él en todo, pero no conoce el mal como nosotros, por experiencia. Luego dijo Jehová, aquel hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Sí, es como uno de nosotros, sabe el bien y el mal. Todos los espíritus, como Dios, tienen carácter moral, pero la moralidad de Dios es superior. ¿Por qué, hermanos? Porque la moralidad de Dios, que es buena, su carácter moral es bueno, es, hermano, perfecta. En Él está perfectamente, en Él está infinito. Nosotros podemos llegar a ser buenos, sí, en un sentido, pero hermanos, como Dios nadie lo es, ni siquiera los ángeles que no pecaron son tan buenos como Dios. Solo Dios es moralmente ideal, llamémosle así, es decir, absoluta e infinitamente perfecto. Dios nunca puede mejorar moralmente. Él es todo lo bueno que puede ser. Es absolutamente incapaz de defecto moral. Y así, hermanos, como caeríamos en una contradicción espantosa, si yo les planteara esto, hermanos, ¿puede un círculo ser cuadrado? No, pues dígame, hermano. No, pues sí. Pero si empieza a aparecer un cuadrado, pues ya no es un círculo, ¿no? Ya no. Ya la lógica nos dice, ¿verdad? A veces preguntamos a la gente, bien, Dios no peca, ¿por qué no quiere o por qué no puede? Piénsenlo. No puede, no puede. No puede, hermano. Como usted, hermano. Usted no vuela porque no quiere o porque no puede. Usted no puede volar. No puede volar. ¿Por qué? Porque su naturaleza es así. ¿Ven? ¿No entendés? O porque usted quiere volar. No, su naturaleza es así. Usted por naturaleza está incapacitado para volar. Dios, por su naturaleza, está incapacitado para hacer el mal. No es que él elija no hacer el mal. De hecho, no puede hacerlo. Hay cosas que Dios no puede hacer. Pecar es una de ellas. O es la que él no puede hacer. Habacuc 1:13 dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Dice Éxodo 15:11, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? Mira esta palabra, magnífico en santidad. Primera de Samuel 2:2, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti. Job 4:17 y 18, ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? He aquí en sus siervos no confía y notó necedad en sus ángeles. Es decir, hermanos, aún lo más bueno que puede haber en la tierra, que son los siervos de Dios y los ángeles en el mundo espiritual, dice la Biblia en un sentido poético, ni siquiera notó esa perfección en ellos. Job 15:15, he aquí en sus santos no confía y ni aun en los cielos
y ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. Así que, hermanos, el Señor es santo, como solo Él es santo, Él es bueno, su carácter moral es completamente perfecto, ausente absolutamente de todo mal. Por eso Él defiende su propia integridad, hermanos. Job 48. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Es un buen texto para cuando los seres humanos miremos al cielo diciendo, Señor, eso no es justo. ¿Nosotros enseñándole justicia a Dios? ¿Nosotros reclamándole justicia a Dios? Es decir, hermanos, ¿vamos a invalidar el juicio de Dios para justificarnos a nosotros? Hermanos, nosotros no somos el estándar, Dios es el estándar. Ezequiel 18:25, y si dijereis, no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Como Dios disputando, ¿no? ¿Me llama a mí que mi camino no es recto? Son sus caminos, ¿verdad? Versículo 29, si aún dijere la casa de Israel, no es recto el camino del Señor, ¿no son rectos mis caminos, casa de Israel? Ciertamente vuestros caminos no son rectos. Y en 33:17, luego dirán los hijos de tu pueblo, no es recto el camino del Señor, el camino de ellos es el que no es recto. Dios tiene un carácter moral perfecto, Mateo 5:48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Nota el estándar, Él es perfecto. Es absolutamente bueno, santo y justo, según Marcos 10:18. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Habacuc 1:3, muy limpio de ojos. Eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Romanos 2:11, porque no hay acepción de personas para con Dios. Y 3:26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Tito 1:2, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Santiago 1:13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios, mira ahí está el texto, Él no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. No es como nosotros. ¿Por qué somos tentados? Porque hay algo en nuestra naturaleza que se identifica con el pecado. Es como una atracción que hay, ¿no? El imán con el metal. Aquí está la concupiscencia, ahí está el pecado, y entonces, ¿por qué pecamos? Porque somos atraídos y seducidos por lo que tenemos aquí. Pero si Dios es perfectamente bueno, Él no puede ser tentado. Dios evalúa su propia integridad en Isaías 40:25. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. El santo. Isaías 42:8. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. 45:21. Proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ninguno otro fuera de mí. 57:15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Original, el Santos. Como si la palabra santo no pudiera contener todo lo que es Dios, y tiene que usarse el plural, el Santos. O sea, Él es santo de una forma, hermano, profunda, intensa. Dice, yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir a los de espíritu humilde y vivificar el corazón de los quebrantados. Jeremías 9:24, mas alábese en esto el que se hubiera de alabar en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Así que, hermanos,
mirando la moralidad del hombre, de los ángeles, podemos ahora estar preparados para entender la moralidad de Dios, pero sabiendo esto, hermanos, que la moralidad de Dios es perfecta, es completa, es absoluta, es intensa. Los seres humanos podemos llegar a ser buenos en un sentido, pero nunca como Dios. Los ángeles que nunca han pecado son buenos, pero nunca como Dios. Dios solo es bueno. Él es bueno, es el estándar de lo que es bueno. Vamos a entrar a un quinto punto, y es que el espíritu tiene personalidad. Un espíritu tiene personalidad. Entonces, con esto completamos las 5 características de lo que es un espíritu. Un espíritu es un ser vivo, ¿verdad? Es un ser inmaterial, tiene facultad, tiene moralidad, y un espíritu tiene personalidad. Definir la personalidad en la Biblia es algo más complejo, no es imposible, pero la personalidad implica autoconciencia. Nosotros somos personas independientes, y una de las características de la personalidad es que usted sabe que usted existe. ¿Me hago entender? Usted no es como un animal. Piense en un pez. Él tendrá autoconciencia, se ve como parte del océano, se entiende como de una especie. No, hermanos, aunque tienen algo que los mueve y los anima, hermanos, son peces. Pero no le pasa así al hombre que tiene, y a los seres espirituales, que tienen autoconciencia. La autoconciencia también nos lleva no solo a saber que existimos y que nosotros somos algo o alguien, sino que nos da la posibilidad de distinguir a otros también, como que ellos son algo también aparte de nosotros. Y esa es la personalidad, esa individualidad, esa conciencia que tenemos de existir y de entender que otros existen aparte de nosotros, y se expresa mediante los pronombres como yo, ¿sí ve? Reconozco que yo, soy yo y no usted, pero reconozco que es usted y no yo, y podemos decir él, etcétera. De esta manera, los seres personales se distinguen entre ellos y otras personas. Así que también los seres personales se comunican y tienen la capacidad de comunicación personal e interpersonal. Que es interesante esto, hermanos, porque usted puede hablarse a sí mismo, ¿sí se ha dado cuenta? Usted se comunica consigo mismo, pero tiene la capacidad de comunicarse con otros de forma eficaz. Marcas de la personalidad, hermanos. Así que la Escritura enseña, por ejemplo, y miremos esta autoconciencia de los espíritus. La Biblia enseña claramente que los ángeles, incluyendo los demonios son ángeles caídos, pero ángeles al fin y al cabo, son seres personales. Así que miremos lo que dice la Biblia de un ángel, Lucas 1:19. El ángel le dice allí, o se refiere a sí mismo como, yo soy Gabriel. ¿Sí, hermanos? Él se entiende a sí mismo, él sabe que existe y tiene una identificación. Él es eso y no otra cosa. Yo soy Gabriel. Gabriel manifiesta la autoconciencia y se comunica verbalmente, que es otra característica de la personalidad, la comunicación interpersonal o personal. Yo soy Gabriel, y así lo dice. No necesita cuerpo para ser Gabriel, pero él es Gabriel, así se llama, él es eso. Él también entra en la comunión interpersonal. Los demonios también tienen personalidad. Tenga en cuenta la personalidad del príncipe de los demonios. Mateo 4:9 nos dice que Satanás tiene autoconciencia, personalidad. Cuando tentó a Cristo le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Me conoce que es alguien. ¿Ve?
Él no es algo. Satanás no es una fuerza. Habla y se reconoce. Usted, si me adora, características de un espíritu. No pensemos, hermanos, que los espíritus son algo. Los espíritus son alguien y alguien único. ¿Me hago entender? El diablo muestra autoconciencia, utiliza la comunicación verbal. Él es un ser personal, él es alguien. Tenga en cuenta también la personalidad de los demonios en Mateo 8, 29 al 31. Mire cómo se dirigen a Cristo, apelando su determinación. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Si nota su conciencia, ellos saben que existen, saben que están en un momento, conocen, son capaces de comunicarse. Si usted nota, esto es distinto a como el Señor trató con el agua. Él no razonó con el agua, simplemente le ordenó. Pero con los espíritus, ellos saben que existen. El agua no le habló al Señor, es lo que le quiero decir. Porque el agua es algo, pero los espíritus son alguien y hablan con el Señor. Dice, estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Ellos saben de su existencia y cómo pueden obrar. Así que ellos tienen conciencia de sí mismos, usan la comunicación verbal y participan de comunión interpersonal. La Escritura también enseña claramente que los espíritus humanos tienen personalidad. Y esto independiente de nuestro cuerpo, lo que le quiero decir. Estamos hablando de nuestro espíritu. Así que usted no necesita cuerpo para ser usted. Ahora, regularmente Dios nos hizo cuerpo y alma. Pero aun cuando muramos y dejemos este cuerpo, usted va a seguir siendo usted. Nosotros tenemos personalidad independiente de nuestro cuerpo, pero lo regular es que sean con el cuerpo. Pero es evidente que los hombres tienen autoconciencia. Usted, a veces es más difícil explicarlo que decir lo que usted está sintiendo. Usted sabe que existe. Usted se autopercibe. Usted se puede comunicar verbalmente y puede entrar en comunión interpersonal. Es evidente que la personalidad es una propiedad de los espíritus humanos. La descripción bíblica de los espíritus humanos incorpóreos y los cuerpos muertos no lo dicen. Es decir, el cuerpo muere, pero sigue viviendo esa personalidad. Los espíritus humanos tienen autoconciencia. Se nos muestra, por ejemplo, a Moisés y a Elías en la transfiguración, en una visión. Hermanos, ellos estaban muertos. Pero mire cómo se nos muestra en Lucas 9, 30 y 31. Y aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Hermanos, los muertos sí, hablan. ¿Por qué? ¿Qué dice la Biblia? Que cuando usted muere, pierde comunicación con este mundo. Pero aquí estamos hablando, por supuesto, del milagro de la transfiguración. Fue un milagro para propósitos redentores. Y mire, no solamente hablaban con el Señor, sino que hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Ellos tienen conciencia no solo de ellos, sino de lo que estaba pasando. ¿Sí nota? Ellos entendían en su momento que el Señor iba a Jerusalén a cumplir el propósito de Dios. Ellos lo entendían en su momento. Ellos no pueden ver el futuro, porque son espíritus finitos, pero al menos estaban al tanto de los acontecimientos que el Señor Jesús iba cumpliendo en la tierra. Recordemos que Dios es Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, según Marcos 12:26. Pablo también afirma esta personalidad, aún sin el cuerpo, la personalidad espiritual, en 2 Corintios 5, 6 al 8. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos. Y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Es decir, si usted nota muy bien este texto,
nos está hablando de muchas cosas muy importantes, pero que cuando usted esté ausente de su cuerpo, cuando muera, si está en Cristo va a estar ¿cómo? Según este texto, va a estar ¿cómo? Presente ante el Señor. Dice además Filipenses 1:23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, dice el apóstol, refrendando lo que leímos. Y se nos habla, me parece que este es uno de los textos más precisos, iluminadores, aunque al mismo tiempo tan misteriosos, en Apocalipsis 6, 9 y 10, nos habla de un grupo de personas que están muertos en Cristo y por causa de Cristo. Son personas que han sido martirizadas, es lo que le estoy diciendo. Pues es una representación de quienes han sido martirizados en todo el tiempo de la historia del cristianismo. Pero note esto. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz, diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Esto es de una importancia enorme. Ellos saben dónde están y saben cómo llegaron allá. ¿Sí? Llegaron por el martirio. Conocen los planes de Dios, sabe que hay un día de la venganza y están clamando porque eso ocurra. Así que usted mire toda la conciencia que uno tendrá. Los cuerpos muertos no tienen esto, pero sí las almas. Y esto nos lleva a mirar en Dios, la divina personalidad. Hermanos, si así son los ángeles y los demonios, tienen personalidad, si así somos los seres humanos, pues hermanos, ¿qué pasará en Dios? La Biblia enseña que Dios es un ser personal. Eso es una maravilla, hermanos, porque usted no se está relacionando con algo. ¿Sabe la filosofía del yin y el yang? Dos principios que equilibran el mundo. Por un bien hay un mal, por un mal hay un bien. Pero finalmente, hermanos, son dos fuerzas. Usted no le ora al yin yang, ¿verdad? Porque son fuerzas ciegas, es como el viento. ¿Sí? Esto está fuera del control, o el destino, como decimos nosotros, o la suerte, qué sé yo. Dios no es algo, Dios no es una fuerza, Dios es una persona y no necesita cuerpo para ser una persona. ¿Por qué? ¿Cuál es la característica de la personalidad? Autoconciencia y capacidad de comunicación. ¿La tiene el Señor? Hermanos, no solo la tiene, sino que Él es la fuente de la vida, de la conciencia y de la comunicación. Hermanos, es tan claro que yo no sé si sustentar esto con la Biblia, porque yo soy Dios, yo soy el que soy. ¿Qué le está mostrando Dios? Que Él entiende, que se conoce, y una de las primeras palabras de la Biblia en Génesis, y dijo Dios, dijo. Ya, dijo, existe, se reconoce a sí mismo, pero quizás Isaías 45:22 sea un texto enorme. Mirad a mí, y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios, no hay más. Él sabe que es Dios. Y que Él sabe que otro como Él no existe. Él sabe que es la salvación, la fuente de la salvación. Los espíritus son seres personales. Dios es el Espíritu Supremo. Dios es supremamente personal. Es un ser personal. La supremacía de Dios, especialmente su perfección, eternidad, aseidad, está en consonancia con su notable y singular personalidad. Solo Dios tiene una eterna personalidad, una autoexistencia. En el caso de nosotros, hermanos, aunque usted existía como una persona, usted vino a ser consciente de su existencia con el tiempo, ¿sí? Lo que llamamos la etapa de la conciencia.
que usted cuando era bebé, usted no se acuerda, ¿verdad? Y de muchas cosas. Y mientras va creciendo tiene así como esas imágenes borrosas. Pero llega un momento donde usted se autopercibe, usted sabe que está aquí. Y ya como que es la etapa de la conciencia. Hermanos, a Dios no le pasa eso. Él es eternamente autoconsciente de sí mismo. Porque Él no ha crecido, Él es quien es, siempre lo ha sido. Así que Él es eternamente autoconsciente. Como ha sido eternamente autoexistente, entonces ha sido eternamente autoconsciente. Salmo 92 dice: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo, eso quiere decir como desde la eternidad, si se pudiera creer un desde, y hasta el siglo, tú eres Dios. Eso es lo que eres. No ha sido otra cosa, ese es Dios. Pero hermanos, yo le expliqué que una de las características de la personalidad es tener una comunión con usted mismo. Usted se habla a sí mismo, ¿verdad? Usted es una persona, un ser, y usted se autopercibe y a veces trata consigo mismo. En el caso de Dios, Él es un ser y tres personas. Quiere decir que con quién, mirando hacia adentro de Él, con quién ha hablado Él siempre. ¿Cómo se ha autopercibido Él? Hermanos, pero cuando Dios mira hacia adentro, cuando Él habla consigo mismo o se interrelaciona consigo mismo, ¿con quién habla? Con tres. Porque Él es un ser tripersonal. Qué interesante, ¿no? Tripersonal. Tripersonal. Hermanos, este es un profundo misterio. Profundo misterio. Pero Dios siempre se ha concebido como tres, y cuando se habla, voy a usar esa palabra humanas, y cuando se habla o se considera a sí mismo, siempre se considera de forma tripersonal. Juan 1:1 nos corre un poquito la cortina, hermano, no es todo, no, nos corre la cortina, hermano, y aquí quedamos ciegos, pero un poquito la cortina, y Juan 1:1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Esta palabra, el Verbo, era con Dios, era con Dios, es una palabra que originalmente significa que el Verbo estaba enfrente de Dios. Es una manera de decir, siempre ha estado al frente de Dios, en su rostro. Como le digo, la Biblia usa un lenguaje antropomórfico, hermanos, porque si no, pues no entenderíamos. Juan 17:5 dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Hermanos, aquí el Señor se autopercibe como. Él sabe, Él cuando llegó a la tierra, siendo humano por supuesto, pero Él entiende, hermanos, Él no dice, ¿yo de dónde salí? Era consciente Él, dice: Señor, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Él sabía de dónde había venido, sabía lo que estaba haciendo y esperaba volver a esa gloria. No sé eso cómo estaba en la mente de Cristo, esa conciencia envuelta en humanidad, hermanos, pero es maravilloso que Él no diga, ¿yo quién soy? No, Él dice, yo de Dios he venido y a Dios voy. Yo soy esto. Antes que Abraham fuese, yo soy, le dijo el Señor. Esto nos indica, hermanos, que Él no creó para cumplir con una necesidad de comunión personal. ¿Ve? Es decir, no es que Él se sintió solo y dijo, creemos al hombre porque me siento tan solo en la eternidad. Ay, tengo necesidad de comunión personal. No, mis hermanos. Él no crea para cumplir una necesidad de comunión. Nosotros sí, pero Dios no. La frase Dios es espíritu indica todas estas cosas. Así iniciamos nuestro estudio de Dios es espíritu, con este texto, Dios es espíritu. Y hermanos, todo esto implica que Dios es espíritu.
Dios es espíritu, eso es lo que es Dios. Dios es espíritu. Así que hemos visto varias cosas, ¿verdad? A veces con Dios es espíritu, nos parece que nos acercamos a Dios, ¿no le parece? Y a veces con esta misma expresión, como que nos alejamos de Él. Dios es un ser espiritual, no tiene cuerpo, miembros, ni pasiones, pero es personal y ha entrado en comunión con los hombres a través de Cristo. Y para terminar, hermanos, solo déjeme culminar con qué importancia experimental tiene el reconocer que Dios es espíritu. Es decir, qué buenas las clases, han estado muy buenas, pero gracias por la información, no me sirve de nada, no. El mismo Señor Jesucristo, cuando le dijo a la samaritana, Dios es espíritu, se lo dijo y le señaló además la importancia experimental de reconocer que Dios es espíritu. Y en Juan 4:24, que dice la palabra de Dios, Dios es espíritu. Esa es la verdad, esa es la doctrina. Ahora mire la implicación. Dios es espíritu, entonces ¿eso qué tiene que ver con nosotros? ¿Nada? ¿Es simplemente chicle del intelecto? No. Dios es espíritu y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Reconocer que Dios es espíritu nos presiona a relacionarnos con Él y a adorarlo como Él es, como Él es. El Señor conversa con la mujer samaritana y el punto que están discutiendo es la verdadera religión que incluye la verdadera adoración. Así que la mujer le saca una controversia, no sé si la puse ahí, sí. Y el Señor dice, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, en Samaria, ni en Jerusalén, donde estaba el templo, adoraréis al Padre. Le aclara esto, vosotros adoráis lo que no sabéis. Eso sí le dijo que los samaritanos adoraban con ignorancia. Nosotros, los judíos, adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, más, eso pasa, pero mire, más la hora viene y ahora es, con Él, en Cristo allí, con Él, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Esta controversia religiosa había terminado el culto de Dios. Los judíos decían que Dios debe ser adorado en Jerusalén, los samaritanos en el pozo, en el monte. Allí el Señor le dijo que ahora en adelante Dios sería invocado espiritualmente. Habría de venir, y se estaba dando desde los tiempos de Cristo, una transformación trascendental en la adoración del pueblo de Dios. Y es que Dios no estaba interesado en los lugares como en las personas. Dios no iba a ser adorado en un lugar específico, sino por un pueblo específico. ¿Cuál es el pueblo? Aquel que le adora en espíritu y verdad. ¿Entiende el cambio? Si no hubiera habido ese cambio, tendríamos que ir a Jerusalén a adorar. Pero el Señor ya no estaba interesado en lugares, sino en personas. Dijo, yo seré invocado no en un lugar específico, sino por un pueblo específico. ¿Qué característica tiene ese pueblo? Que adora en espíritu y en verdad. ¿Qué determinaría el modo aceptable de adorar? ¿Un lugar? ¿Un rito? ¿Alguna tradición? No, Dios. Dios es espiritual, le adoramos espiritualmente. Lo que Dios es, repercute en nuestra adoración. Él quiere que a los hombres le adoren en espíritu y en verdad, y busca adoradores que le adoren así. ¿Qué significa? No sé si lo puse bien. La espiritualidad de Dios nos llama a adorarle en espíritu. Hay muchas
interpretaciones de qué significará adorarle en espíritu. Bueno, la mayoría de autores dicen que adorar a Dios en espíritu significa adorarlo desde nuestros corazones, con sinceridad, no en rituales vacíos, espiritualmente, es decir, habiendo sido objeto de la obra espiritual de Dios en el corazón, es decir, el nuevo nacimiento. Nadie puede ofrecer adoración espiritual si no es un ser espiritual, es decir, si no es convertido. Pero además de esto, de ser convertido, es decir, una adoración en espíritu, con E mayúscula, una adoración en espíritu, por haber sido regenerados, también, hermanos, es una adoración profunda, sincera, almática, si usted me quiere, esa palabra no existe, no la busque, pero almática, es decir, del alma, hermanos. No es suficiente irnos a través del culto adecuado, ni del día adecuado. Es necesario, hermanos, adorar al Señor con todo el corazón, con toda el alma, en Cristo como nuestro Señor. No podemos ser reprendidos por la Biblia, que este pueblo de labios me honra. Así que, hermanos, como les he dicho, siempre que iniciamos un culto, hermanos, la adoración que Dios acepta es espiritual. Por eso, antes de mover el cuerpo, hermanos, hay un ejercicio espiritual que es muy complejo, que requiere fe, conciencia, profundidad en el alma, porque no basta con cantar el himno correcto. Aún no importa si cantáramos el salmo correcto, literalmente. Todavía queda, hermanos, esa adoración del alma espiritual. Es un ejercicio muy complejo donde el Espíritu de Dios nos debe ayudar. Y segundo, la espiritualidad de Dios nos llama a adorar en verdad. Y la mayoría de comentaristas habla que verdad significa de acuerdo a la palabra de Dios, específicamente del Evangelio. Es decir, debemos adorar a Dios conforme a su palabra. Esta es la verdad. Pero de acuerdo a la palabra de Dios que se aplica a los creyentes del nuevo pacto. ¿Por qué? Porque si no hacemos esta diferencia, entonces, ¿debemos adorar a Dios de acuerdo a la palabra? Sí. Entonces, ¿dónde traemos la oveja? O el palomo, ¿verdad? No. Es de acuerdo a la palabra de Dios, pero la palabra de Dios aplicada al creyente del nuevo pacto. Eso significa que no adoramos a Dios a través del ritual judío, sino a través de las disposiciones de la palabra de Dios en el Evangelio. Y esta adoración en el Evangelio es sumamente, hermanos, llamémosle básica o simple, si usted quiere. La adoración del nuevo pacto es muy básica, hermanos. Nos reunimos para cosas muy básicas, pero, hermanos, tan profundas, que si el Espíritu de Dios no nos ayuda, no podemos hacer eso poco que el Señor nos ha ayudado. Así que, hermanos, ¿de qué nos sirve saber que Dios es Espíritu, que está vivo, que es inmaterial, que tiene facultad, que tiene moralidad y que tiene personalidad? Hermanos, todo eso debe volcarse en una adoración más bíblica, una relación más profunda con ese Dios que es espiritual.